Ya, ahora veo que está grabando. Así que, bueno, como les decía, la idea de la clase de hoy es empezar a conversar sobre diferentes fuentes de datos, qué es lo que pueden trabajar ustedes. Entonces, para comenzar, y ahí quisiera hacer la palabra a ustedes, me gustaría saber en sus trabajos, prácticas o en lo que sea que esté relacionado con los datos, con qué tipo de fuentes de datos se han encontrado y con cuáles han trabajado. Así que les cedo la palabra para ver qué es lo que le ha tocado usar a usted. ¿A qué te refieres con fuente de datos? ¿Como el formato en el Eh, que viene? ¿Cómo? ¿El formato o otra cosa? Sí, o de dónde lo sacaron o a qué les dieron acceso. Mm. De los sistemas generalmente se descargan los CSV y ahí Ya, toda esta información. con CSV te ha tocado trabajar. Sí, generalmente. Ya. ¿Y cómo los obtienes? ¿Te los entregan o los tienes que ir a buscar tú? No, creo que la mayoría de veces me lo han entregado, pero eso. Ya. ¿Y sabes de dónde venían esos CSV o no? O sea, descargan las bases de datos de los sistemas generalmente. Ya. ¿Y qué De la tan empresa. grandes eran los CSV? Por ejemplo, la que vamos a trabajar ahora para este ramo tiene como 300.000, pero igual Ya, la vamos a achicar un poco para que vaya más rápido, más fluido. ya. ¿Y cuántas columnas más o menos son? Como 50. 50 columnas. Sí, Ya, igual es una tabla más o menos grande. ¿Ese sí. es algún tipo de cruce de información o una tabla única que sacaron del sistema? No, al principio tenía menos variables, pero igual se han eliminado algunas y se han creado otras. Y al final Ya. quedó así como. Perfecto. Ya pues. Bueno, gracias Bastián por tus comentarios. Ya. ¿Alguien más le ha tocado trabajar con cosas parecidas o se han tenido que conectar a sistemas o otras cosas? O sea, yo nunca he tenido que conectarme a sistemas, pero tuve que bajarme unas bases de datos de clima del NOAA, por ejemplo, ¿Ya? que eran, no sé, una cantidad de información diaria desde 1900 a la fecha y pesaba muchos gigas y era como, oh Dios. Ya. Y que no sé si estoy pensando en lo mismo, pero el NOAA es una institución que hace el registro del estado del clima, ¿o no? Sí, toman mediciones de todo tipo, ya sea de clima, del océano, como Ya. de elementos geofísicos. ¿Y qué fue lo que te tocó extraer a ti? Del clima en general, onda, precipitaciones, humedad, viento, Ya, de qué forma eran las precipitaciones, si eran lluvia, granizo, nieve, temperatura, esas cosas. ya. Y te tocó hacer, o sea, no, cuando tú los vas a descargar, te descargas como la historia desde el inicio de los tiempos o desde lo que tienen ellos, pero ¿puedes generar algún tipo de filtro en particular? Sí, de hecho tuve que filtrar la información, la reduje a Chile. Ya, Y solo después Chile. después tuve que reducirla incluso más porque Chile tiene un clima muy extenso. ¿Ya? Y tuve que reducirla solamente a la región metropolitana, incluyendo Valparaíso. Ya. Y eso en términos de volumen de datos, ¿cuánto es lo que finalmente tuviste que mover ahí? Eh, no me acuerdo, pero eran datos diarios de 10 años. Ya, wow, ya, harto igual. Sí. ¿Y el formato lo recuerdas? O sea, eran columnas. ¿Ya? Me ponía el país en coordenadas, latitud, longitud, Ujú. la posición de la capital. ¿Ya? Y después venían las distintas mediciones hacia la derecha. Ya, Y ya. ¿Y después eso? tenía ciertas banderines que ¿Ya? iban asociadas a cada una de las mediciones por caso de que hubiera algún tipo de sesgo o si es que la máquina medidora había fallado. Ya. ¿Y eso lo terminás descargando en algún tipo de archivo? Sí, al final terminé guardando todo en un CSV, después de que Ya, lo limpié, lo ordené y lo dejé bonito.
Y como origen, o sea, el Nova, ¿qué es lo que te termina entregando también? ¿Un CSV más amplio, una planilla de Excel? ¿Qué te deja? Lo pas- a ver, lo pasaba por año, por país, y como que entregaba un punto CSV, punto GZ, algo así. Ah, ya, ok. Claro, es que Y yo el... nunca entendí lo que era, así que tuve que hacerlo a lo arcaico. Ya. Sí, sí, Eso, si mal no claro. recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que el GZ es una forma de comprimir solamente, parecía al zip, pero es otra forma de compresión, creo. Así que a lo mejor te lo entregó comprimido y después tú lo tuviste que editar y ahí hiciste la selección que nos mencionaste. Ajá. Ya, Sí, de hecho, primero tuve que unir y después tuve que separar ya. Y una el, tabla. ¿Y eso al final lo usaste para hacer análisis estadístico, para hacer algún reporte? ¿Fue el fin? Tuve que hacer unos, o sea, fue básicamente para correr unos modelos de Machine Learning ¿Ya? y como que hacer un análisis estadístico de las precisiones, de las precipitaciones. Ya, perfecto. ¿Y cómo te fue con el modelo? Sí, relativamente bien. El problema es que acá en Santiago, al menos en esta región, las precipitaciones son muy pequeñas, casi nulas. Ya. O sea, en promedio, anualmente llovían 5 días. Ah, ya, claro. Entonces al Entonces, final, como que mis datos estaban súper desbalanceados y tuve que hacerle modificaciones a los algoritmos y al final no me dio mucho tiempo, así que quedó, de los 3 algoritmos solamente pude modificar los random forest. ya. Sí, pero es que no es fácil balancear la carga, po. No, Sobre todo si hice 5 días de 300 días, por tirar un número, es menos, a ver, no, pues súper poco. No, yo creo que, o sea, ni siquiera un 100%, pues menos de un 100%. sí, no, sí, de hecho los datos Claro, eran como muy, muy desbalanceados. sí, no, la lluvia es una anomalía en ese sentido. Casi te lo puede tirar como outlier, me imagino. Exacto. Mm, De hecho, eso costó harto que se diera cuenta el algoritmo de que eso no era un outlier. ya, bien, oye, interesante el trabajo. ¿Eso fue por algún ramo, proyecto? Sí, fue para un ramo. Ya, bien, Eh, no me acuerdo el nombre, pero era como de elementos de Machine Learning. ya, ya, perfecto. Oye, qué buen ejemplo. Gracias, Francisca, por tu experiencia. Bueno, y mientras tanto acá en el chat hay otros comentarios. Pablo menciona los CSVs que también ya los mencionaron acá anteriormente, el TSV y además, bueno, consultas a bases de datos. Y Matías también menciona, como dice ahí, JSON, que es algo que cada vez más se está utilizando por el formato que tiene, así que eso es parte de lo que vamos a ver hoy. No sé, más allá de Pablo, a ver si alguien más los conoce, ¿cuál es la diferencia entre un CSV y un TSV? Joaquín dice, separados por comas y tab. Claro, esa es la única diferencia. El CSV ustedes lo pueden abrir en un editor de texto y lo que van a ver es que por cada separación de columnas hay una coma. Entonces, desde ese punto de vista, uno entiende que el archivo, cuando tiene una coma, te está avisando que viene una columna nueva. Y por otro lado, los TSV lo que hacen es lo mismo, pero en vez de la coma ponen un tab. Entonces, cada vez que ustedes ven un espacio gigante, que desde el punto de vista del editor de texto, eso se ve como un carácter completo. No es que uno vaya pasando por todos los espacios, es un gran espacio y esa tabulación te dice que voy a utilizar una tabla, o sea, perdón, una columna, ¿ya? Entonces, en ese caso, las columnas están separadas por un tab, en el CSV separado por coma, y esa es la única diferencia entre los dos, ¿ya? Entonces, bueno, esas son parte de los tipos de fuentes de datos que ustedes pueden utilizar para trabajar acá. Les voy a mostrar un par más, vamos a ahondar un poco en los que ya han mencionado y así van a tener un espectro un poco más amplio para ver qué es lo que ustedes pueden trabajar dentro de las fuentes de datos. Bien, así que ahora voy a
volver a compartir mi pantalla. Denme un minuto para hacerlo. Ya, ahí si alguien me avisa cuándo se pueda ver la pantalla, se supone que estoy compartiendo la pantalla 2, creo. Se ve una base de Sí, datos. se ve bien. Ya, ¿se ve solo la base? Perfecto. Ya. Entonces, tenemos lo tradicional, que es una base de datos. En general, uno siempre va a estar trabajando con una base. Ya lo distinto es dónde está esa base y cómo se accede. Entonces, si es que uno llegase a tener suerte, la base de datos va a estar, o ustedes van a tener acceso directo a la base, conectándose a un servidor, y en el servidor van a poder ver un esquema de base de datos y eso les va a permitir entrar a diferentes tablas o cruzarlas de acuerdo a la sintaxis de las bases de datos, etc. Entonces, la gracia que tiene trabajar acá directamente es que reconoce por cada columna el tipo de dato, cosa que de repente los archivos no te lo entregan directamente, uno tiene que adivinarlo o te tienen que avisar. Entonces, en este caso, las bases de datos no. La base de datos, cada una tiene un tipo de datos, se identifican las columnas, y en ese caso uno también puede tener una gran cantidad de columnas hacia el lado, y eso te va a permitir hacer análisis, levantar los reportes, hacer agrupaciones, etc. ¿Qué es lo que te pide trabajar con una base de datos? Obviamente, tener la conexión hacia ella, eh, saber la sintaxis de una base de datos, o sea, saber hacer consultas en SQL. En ese sentido, nosotros ya a esta altura asumimos que ustedes tienen un cierto conocimiento de cómo hacer consultas de bases de datos. En el caso de que en algún momento sea necesario hacer un repaso, tal vez ahí podríamos destinar alguna sesión para repasar las cosas básicas dentro de las consultas. Pero en sí, por lo menos para lo que es la parte de reportería, lo único que uno necesita saber como con seguridad es cómo hacer la consulta sobre una tabla, cómo hacer cruces entre tablas, los tipos de cruces que existen y obviamente algunas funciones de agregación, porque de repente, por ejemplo acá, yo tengo un select completo con un montón de información, pero a lo mejor a mí me puede interesar los promedios, los totales, y en vez de dejárselo directamente a la herramienta de la reportería, yo podría a través de una consulta hacer la sumarización acá y dejo que el reporte simplemente consuma la información ya sumarizada, ¿ya? Eh, o, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes trabajando con D3, en D3 tú no vas a estar trabajando directamente con una base de datos. Probablemente al hacer la conexión, lo que tú tienes que resolver es una consulta, y el resultado de la consulta lo vas a visualizar. Entonces, por ejemplo, esta tabla que estoy usando acá, déjenme ver cuántas columnas tiene. Se está tomando su tiempo, por lo tanto tiene una cantidad no menor de registros. Entonces, si es que uno está trabajando bueno, como decía Bastián, de repente 300.000, 800.000 registros, tú no vas a graficar los 800.000 registros, tú necesitas graficar algo que sea medianamente legible. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero dado que a mí me importa que visualmente yo logre entregar resultados que se comprendan, yo no voy a trabajar con los miles de registros, voy a trabajar con una agregación. Entonces probablemente la consulta va a tener un cierto nivel de agregación, ese resultado me va a entregar, por ejemplo, unas 3 columnas y en términos de fila, no sé, unas 15 filas. Y eso ya es algo que podría graficar. Probablemente con 15 resultados aún es algo muy grande, pero es mucho mejor que estar mostrando como acá, que tenemos 458.000 filas, ¿ya? Imagínense tratar de graficar todo esto como si fueran datos independientes. Entonces, uno en realidad lo que hace es buscar algún tipo de agregación acá,
Por ejemplo, esta es una base de datos de soporte o de atención al cliente. Entonces, si se dan cuenta acá, hay una columna que se llama método reportado. Yo lo que podría hacer, por ejemplo, en este caso es ver, dependiendo del método reportado, a ver cuántos casos hay por cada uno de estos métodos. Entonces, simplemente aquí agrego la columna método reportado, le pido que me haga un conteo, después que me falta una agrupación por la misma columna, y eventualmente le puedo decir que me la ordene por el conteo, ya de forma descendente. Entonces así tengo el método con mayor cantidad de registros y así vamos bajando. Entonces yo ahora le digo que se ejecute esto. Me faltó algo acá, parece. Faltó un byte. Y ahora sí. Entonces, esto lo que va a hacer es ver todos los diferentes métodos que existen en la base, va a ser un conteo de la cantidad de registros. Entonces, acá pueden ver que tenemos 16 tipos de métodos distintos. Entonces, yo ahora esto lo podría llevar a una herramienta de reportería, o el resultado podría ser un barrido con D3 y hacer un gráfico de barras solamente con esto. Entonces, vería un gráfico de barras con 16 registros y como están ordenados, los vería así de forma descendente. De hecho, no sé si hay algún tipo de caída brusca acá, como que las diferencias igual, por ejemplo aquí, entre internet y en persona, se toma una caída de como 7000 registros, más o menos. Entonces esto en escala, dentro del reporte, se vería como algo brusco. Después, fíjense, este de 5000 a 3000 ya no es tanto, pero después aquí baja de 3000 a 400, entonces se va a ver otra vez brusco. Esto en números a lo mejor no se nota tanto, pero al momento de graficarlo sí, y de hecho si vemos que el valor máximo es de 132.000 registros, y acá tenemos valores que no llegan ni al 1% de lo que tenemos arriba, entonces probablemente todos estos registros que están sobre los 1000 no se van a alcanzar a ver en el gráfico. Entonces, a lo mejor uno podría pensar agruparlos todos estos como el resto y tomarlos ahí en un gráfico aparte, o dejar una barra que pertenezca a los demás que sea la suma de estos, ¿ya? De tal forma de que contribuyan en algo al gráfico, porque si yo grafico esto directamente, puede que no obtenga un buen resultado, ¿ya? Entonces, como les digo, desde el punto de vista de las bases de datos, yo puedo llegar a hacer cruces, cálculos, lo que sea, y después de toda la manipulación a través de consultas, el resultado lo voy a graficar, ¿ya? Ustedes en los ejemplos que dieron aquí, muy poco empezaban o no hubo mucha respuesta desde el punto de vista de que trabajaran directo con las bases de datos. Eso es porque tal vez por el rol que tienen o a lo mejor por el proyecto en el que estaban involucrados no tenían el permiso para usar la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente? Exportan la información y después de eso ustedes lo dejan trabajar en el formato que sea. Y ahí es donde empiezan los formatos que ustedes mencionaban. Por ejemplo, yo este resultado lo podría exportar. Entonces guardo el resultado aquí. Aquí ya me lo está definiendo como CSV. Entonces lo vamos a dejar en el escritorio para que lo encuentre más fácil. Tengo que darle un nombre. ¿Ya? No sé si me deja guardarlo en otro resultado. Bueno, aquí está el tab delimited, así que vamos a aprovechar también de guardarlo así. ¿Ya? Y ahora, yo no sé si ustedes usan el Notepad que viene con el computador. Yo les recomiendo utilizar otros editores de texto. En mi caso, me gusta mucho utilizar el Notepad++. Hay varios disponibles para bajar y lo que es importante, hay hartos gratuitos para usar. Así que ahí ustedes pueden elegir dentro de los que hay.
No sé si los demás lo tienen, pero la gracia que tiene Notepad++ es que te guarda en memoria todo lo que uno escribe, no tienes por qué crear el documento, el archivo asociado, sino que si se fijan aquí tengo muchas pestañas que se llaman New, que son como notas temporales, y están mucho tiempo ahí. Afortunadamente nunca he perdido información por hacerlo así, pero como digo, como no están grabados, quedan ahí como un archivo temporal, cosa que el bloc de notas no lo hace. El bloc de notas tú lo cierras y si no lo guardas, perdiste todo lo que escribiste ahí. ¿Ya? Y aquí voy a agregar los dos archivos. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, este es el CSV. No sé si este también... A ver, no, en este caso no. Ya. En este caso, la primera columna, o sea, perdón, la primera fila identifica las columnas. En este caso, en la consulta misma, yo no le puse nombre al conteo. Entonces, si se fijan ahí dice no column name, entonces eso se fue al archivo. Y aquí podría ponerle como nombre número tickets por último, para darle un valor. Y aquí está la coma, que hace que separe las columnas dentro del archivo. Entonces entiende que si hay una coma, estamos hablando de que hacemos un salto de columna. ¿Ya? Por otro lado, voy a aprovechar de guardar esto. Por otro lado, este de acá hizo lo mismo. La única diferencia es que si se fijan, hay un gran espacio entre los dos registros de cada fila. Entonces, este espacio en realidad es una tabulación. Entonces, lo que está diciendo aquí es que una vez que haya una tabulación, estoy pasando a la columna siguiente dentro del set de datos. La gracia de esto es que entre medio, por ejemplo acá, esta columna que se llama self-service, tiene un espacio y este carácter no es el mismo de acá. El carácter espacio es distinto al carácter de tab desde el punto de vista de cómo se guarda ese carácter. Entonces, aquí pueden ver, este tab es un poco más chiquitito, lo considero con un espacio nomás, no necesitaba hacer más. Entonces aquí tienen otra forma en la cual yo puedo grabar el archivo. No sé si alguno de ustedes que han trabajado con CSV anteriormente han tenido problemas con este formato. Para que ustedes me den el caso por el que pasaron y si no, se los cuento yo, pero estoy seguro que más de alguno tiene que haber pasado por algo al trabajar con un CSV. Por ejemplo, cuando los números tienen decimales en coma, Uh-huh. ahí se separan también. ¿Eso te pasó en algún momento? Sí. ¿Y qué hiciste para resolverlo? Eh, no sé, la verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ya. ¿Profe? ¿Sí? A mí me ha pasado lo mismo y la manera que yo por lo menos usé para resolverlo es que si uno abre en bloc de notas un CSV, Uh-huh. uno le da el control F y puede ir encontrando todos los caracteres que uno quiera. Entonces uno pone todos los puntos, todas las comas, etcétera. Esto funciona más que nada cuando está separado por punto y coma. Bueno, siempre Uh-huh. que haya alguna cosa así como medio desordenada, uno puede ir reemplazar todo, que es como Sí, el método. sí. El reemplazar todo nos hará libres, porque por ejemplo, este registro tiene 17 filas, bueno, de hecho son 16 porque una es el encabezado, pero es algo pequeño. Si uno estuviera buscándolos de a uno, estaría mucho tiempo tratando de revisar la información que tiene, si vale la pena reemplazar o no. Entonces, por ejemplo, aquí el bloc de notas, bueno, el Notepad++, tiene este comando que se llama reemplazar. Entonces, por ejemplo, dependiendo del formato, yo aquí le digo que, o le voy a pedir que me reemplace las comas por punto y coma. Pongo reemplazar todo y me reemplaza automáticamente todas las coincidencias que encuentre. La gracia que tiene esto es que ya no va uno a uno. En ocasiones, el archivo CSV uno entiende que es separado por coma, pero como decía Joaquín, a veces en el formato lo dejan guardado con punto y coma. Entonces, si no te lo leen bien, uno puede hacer el reemplazo, como lo hicimos aquí. Ahora lo vamos a hacer a la inversa. Y con eso ya está. De hecho,
si ustedes lo quisieran transformar en algo separado por tab, al menos en este programa, yo puedo copiar el carácter tab y acá le puedo decir que me copie o que me reemplace el tab, o sea, perdón, la coma por el tab. Y ahí me hace la tabulación y ahora si ven, tengo exactamente lo mismo en ambos lados. Pero este era el archivo CSV, así que lo vamos a dejar con la coma. Ya. Ahora, hay otro problema que tienen estos formatos de archivos que eventualmente tienen que hacerse cargo antes de realizar la carga. Y es que en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos dos columnas solamente, el método reportado y el número de tickets, pero si es que yo, a ver, vamos a la base de datos. Vamos a usar la misma tabla. Acá, por ejemplo, tenemos una columna que se llama descripción ticket, que es el detalle de lo que se hizo o de lo que ocurrió. ¿Ya? Aquí tenemos la descripción, acá está el summary, que es como otro, si se fijan aquí lo usan para lo mismo. Y son los únicos dos que tienen como texto más libre. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a ver si es que... a ver, aquí se me olvidó la sintaxis. En realidad lo que quiero ver es si es que tiene el carácter de la coma en alguno de los textos. Entonces, de esa forma, a ver, ya, lo primero es darle... Ahí, la columna, y parece que después le doy el carácter, así. A ver, antes de esto, lo voy a probar acá directamente. Ah, parece que no es tan directo. A ver, necesito un ejemplo. Incorrecto. Ah, bueno, parece que no lo voy a poder hacer directamente. Bueno, lo que quería hacer era tratar de ver si es que el carácter con la coma existía o no. Ya, pero como que fallé con la sintaxis, parece. A ver, vamos a probar igual. Ya no, no era así. Pero bueno, para no extenderme mucho en esto, y de ahí, bueno, les puedo dar cuál era la sintaxis porque se me olvidó en este caso. Por ejemplo, si es que aquí, en esta columna que es de texto libre, hubiera alguna coma entre medio, si es que yo me lo llevo tal cual a un archivo CSV y después le digo que me genere las columnas, él va a entender que a pesar de que esto completo corresponde a una columna de texto, si tiene una coma es porque hay una columna nueva, entonces lo que hace es partirme esa columna de texto en dos y una de las filas queda con un largo de columna distinto a el resto de las filas que probablemente en el texto no tienen esa coma, ¿ya? Entonces, uno de los riesgos que uno tiene al trabajar con archivos de texto o con los CSV es que si no está bien configurado, si yo no me hago cargo del contenido del texto, puedo tener problemas después al momento de trabajarlo y al momento de hacer un trabajo más depurado con esto, ¿ya? Entonces, probablemente antes de yo hacer la carga, tendría que revisar estas columnas para ver si realmente ¿cómo se dice? Revisar si es que tiene el carácter reservado, que en este caso es la coma, o si quiero ser un poco más estricto, por ejemplo, puedo usar, que esta sí la uso harto, así que la sintaxis la recuerdo, el replace,
que en este caso, como dice ahí, la expresión que voy a buscar en este caso para poder mostrarles el ejemplo, voy a utilizar el backslash este. Después me pregunta dónde lo tiene que buscar, entonces aquí le doy el nombre de la columna. Y después de eso me dice con respecto a qué lo quiero, con qué lo quiero reemplazar. Entonces en este caso, solo para que se note, voy a poner backslash, así solamente, ahí está, y listo. Entonces, como digo, este método, ¿qué es lo que hace? Va a reemplazar el carácter. Si yo ejecuto esto, ahora vamos a ver dónde hay uno. Parece que no me hizo el reemplazo, a lo mejor necesita otro más. A ver ahí. Oh, no me lo respetó. A ver, voy a reemplazar el carácter, voy a dejar un guión. No sé por El qué. título de la columna parece que tiene un espacio, profe. Tienes toda la razón. Eso me pasa por no usar en tanto tiempo esta base. Ah, no, parece que no. A ver. Ahí sí. A ver, a lo mejor leí mal la instrucción. Bueno, en fin. No sé qué es lo que estoy haciendo distinto, pero bueno, la gracia de esto cuando funciona la consulta es que al momento yo de detectar que hay algún carácter extraño o algo, yo lo que voy a hacer es reemplazar el valor y con eso después si es que paso aquí a un archivo de texto, déjenme volver al archivo de texto, cuando tengo que hacer algo con este formato, entonces simplemente ya no voy a tener ese problema porque lo omití antes. En general, ¿qué es lo que puedo hacer yo al momento de reemplazar? En vez de darle un carácter adicional, tal vez reemplazarlo con un espacio o simplemente reemplazarlo por un carácter así. Entonces, de esta forma, yo lo único que hago es borrar el carácter reservado y con eso después, al momento de hacer la carga al otro lado, queda todo bien y no tengo problemas al momento de importarlo. Por eso es que a veces, en estos tipos de formatos de archivos, prefiero utilizar más el separador con tabulación que el con coma, porque es menos frecuente ver errores con una tabulación. Es difícil, o bueno, no sé si es difícil, pero es menos probable que aparezca un texto con un tab implícito dentro del mismo texto que con una coma. Entonces con eso yo me aseguro de que el formato no se vulnere y al momento de hacer la carga va a funcionar sin problemas la extracción y va a reconocer cada una de las columnas. ¿Ya? Y bueno, estas cosas son las que hacen que sea tan problemático trabajar con archivos de texto. Entonces, en general, se recomienda no tener que utilizarlos mucho. Si es posible trabajar directamente con la base de datos, es mejor trabajar con ella. Por eso yo prefiero practicar las consultas, aunque aquí no me resultó nada, pero es bueno tener clara la sintaxis de las consultas que voy a utilizar, porque en base a eso yo preparo mis archivos o preparo mis datos de tal forma de que los pueda usar bien en la herramienta que lo necesite. ¿Ya? ¿Qué he metido? ¿Por qué no me funcionó esto? Pero bueno, no le voy a dar muchas más vueltas para que podamos seguir avanzando nosotros. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es para los archivos de texto y las bases de datos. No voy a entrar en detalle en los archivos Excel como fuente porque en realidad ahí está todo mucho más tabulado. Así que por ahora simplemente todos entendamos de que existe y que
eventualmente te pueden pasar los archivos en un formato Excel, ¿ya? Ok. Entonces vamos a seguir. Me acabo de dar cuenta de un detalle. Estuve todo este rato mirando la columna descripción ticket. No sé si usted, mientras estaba mirando esto, estaba mirando esta columna también, pero el reemplazo lo estaba haciendo en la primera columna, porque en la consulta, la acción de replace es lo primero que se hace y después de eso le pido los datos de tabla. Entonces todo el tiempo estuvo funcionando bien, solo que estaba mirando hacia otro lado. Así que no era que la sintaxis estuviera fallando, sino que su profesor estaba mirando para cualquier lado. ¿Ya? Bueno, eso, como detalle, la sintaxis estaba bien. Primero la columna en la que estoy buscando, después el carácter o el texto que estoy buscando y después el valor por el cual quiero reemplazar. Esa es la sintaxis del replace. ¿Ya? Bien, por lo menos funcionó, así que no me quedo con esta bala pasada. Bien, para continuar, los otros formatos que mencionaron sus compañeros eran el JSON y... ¿cuál era el otro? Ah, solamente el JSON. Ya. Vamos a hablar de JSON, pero les tengo que mostrar otro formato antes que se utilizaba mucho tiempo antes de que a la gente se le ocurriera este nuevo formato, que es el XML. No sé cuántos de ustedes habrán trabajado alguna vez con servicios web, probablemente no. Ya ves algo, a no ser que en las prácticas les haya tocado usarlo, pero en el general no es algo que se suele usar. El tema que tiene el XML es que tiene un formato establecido y todos los datos que yo voy a ver están con la misma estructura. ¿Ya? La gracia que tiene es que esto sirve mucho, como les digo, para los servicios web. Cuando uno consulta un XML, aparece esta estructura. Les voy a hacer un zoom. Que si se fijan, tiene una estructura de etiquetas muy parecida a las de las páginas web, si es que en algún momento han tratado de ver la codificación de una página web. Esto es más o menos parecido. La diferencia está en que este trabajo con etiquetas te va categorizando ciertos elementos y dentro de la etiqueta aparecen los valores. Acá había dejado otro ejemplo. ¿Dónde está? Pero es un poco más pobre en ese sentido. Acá establece, está en la peor resolución que puedo encontrar, pero espero que sea más o menos legible. Es un conjunto de outputs. Después de eso, cada output se enumera al declarar que parte un objeto de output. Después viene un nombre de variable, que en este caso es temperatura. Después el valor 50 Fahrenheit a 77. Y después de eso, si se fijan, para cerrar la etiqueta, te dejan ahí un slash y el mismo nombre. Entonces con eso dicen, se cierra este atributo y comienza uno nuevo. Acá termina este output y comienza otro automáticamente y tiene como nombre el forecast y el valor que dice ahí nublado con un 60% de tener una lluvia suave. Y con eso termina este output. Pero acá hay un ejemplo mucho mejor, que es un menú. ¿Ya? Un menú de algún local que si se fijan aquí, voy a aprovechar esto, los voy a colapsar un poco. Y aquí están los elementos de comida. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 5 tipos de productos distintos. Y si yo abro uno, me aparece el nombre del producto, su precio, una descripción y las calorías que tiene. Después acá abajo, lo mismo, y todos los demás tienen la misma estructura, nombre del plato, el precio, su descripción y las calorías. Entonces, a veces uno puede tomar estos XML, entiende la aplicación, la estructura que tiene, empieza a desarmar esto, entonces cada uno de estos atributos corresponde a una fila y dentro de la fila hay columnas. ¿Ya? El XML en sí es
igual es complicado de manejar, de repente uno tiene más de un nivel. Hasta donde recuerdo, la estructura del XML te obliga a tener todas las etiquetas dentro, ¿ya? En el caso de que una de estas no existiera, o sea, que no hubiera valor, generalmente viene así. Por ejemplo, supongan que hay un plato que no viene con las calorías, entonces voy a copiar este XML. Por ejemplo, si la última no tuviera este registro, si mal no recuerdo, uno llega y lo define así. Entonces con esto todavía ni siquiera empieza esta etiqueta, pero ya se entiende que no hay información adentro. ¿Ya? Pero, como digo, en la estructura del XML te exige que haya un valor o por último esté descrito la etiqueta, ya si no, generalmente tira error. Y esto les digo que se da porque en general uno lo utiliza para los servicios web y los servicios web, aparte de entregar esto, te entregan una anotación que, déjenme ver si es que por aquí la puedo ver. A ver, debería ser este. Déjenme ver si es así. No, este también, miren, tiene una serie de discos. Son discos de diferentes artistas, entonces está el título, el artista, el país, el sello discográfico, el precio y el año de lanzamiento. Está bastante variado el ejemplo. Ya, bueno. Cuando uno genera un servicio web, uno hace una interacción a través de un formato establecido, la respuesta tiene un formato establecido, entonces uno siempre recibe, venga o no venga datos, las etiquetas y si tiene información se ve como lo están viendo aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso que son de disco, título, artista, país y sello discográfico, todos son de tipo texto. Entonces, en la descripción del archivo de respuesta va a venir que estos 4 son texto. Después de eso, el precio va a venir definido como un decimal o como un doble. El tema es que soporte aquí el decimal y el año probablemente sea descrito como un número o como un entero. Y como digo, independiente que esté el dato o no, en la estructura de la respuesta vienen las, ¿cuántas son estas? 6 etiquetas. ¿Ya? Y como digo, tiene una complejidad para leerlo, pero desde hace un tiempo esto existía y se usa mucho, así que probablemente en algún momento pueden que se encuentren con esto. Pero si hablamos de formatos de archivo que no necesitan tanta estructura, actualmente el que la lleva es el JSON. ¿Ya? No, este era otro ejemplo que les tenía, que este tiene otro tipo de información. Por ejemplo, si se fijan acá, acá te dice que, por ejemplo, aquí está la descripción. Te dice que ese es un string. Por acá, por otro lado, a ver que este XML igual es un poco más complejo, pero vienen definidos de esa forma. Entonces te dice el tipo de dato que es. Acá, como les decía, aparece string. Por aquí debe haber otro. Este, por ejemplo, es uno de tipo booleano. Este de acá arriba también es de tipo booleano. Entonces, uno tiene un archivo de este tipo que te describe más o menos cuál es el formato en el cual va a venir la información. Pero el JSON en sí, tú puedes tener cualquier cosa dentro y en cualquier estructura puede que el dato venga o no venga, tú no lo vas a saber hasta que ya tengas un conjunto de información y si no tienes eso, o dicho de otra forma, si es que en alguno de los datos del JSON no viene información respecto a un atributo, tú no vas a saber que el atributo existe hasta que aparezca alguno con información. Porque en este caso no estoy obligado a declarar todas las columnas, o en este caso todos los objetos posibles, sino que solamente describo los objetos que tienen información. Entonces, la flexibilidad desde ese punto de vista es mucho más grande en el JSON
que en el XML o en los otros formatos que vimos que son derivados de tablas, ya formatos tabulares, como el CSV, el TSV o las mismas bases de datos. Acá voy a hacer un zoom para que vean la estructura. Una de las formas más rápidas de saber que uno está trabajando con un JSON es que vienen con estos paréntesis de llave. Ya prácticamente ahora se lleva la exclusividad desde ese punto de vista. Hay otros formatos que igual lo usan, pero en general uno ve esto y dice, ah, ya estoy trabajando con un JSON. Después de eso se declara un objeto, en este caso es un objeto glosario. Después viene un atributo o un objeto, que es un título, que en este caso se llama example glossary. Después de eso viene otro objeto que se llama glossdiv, y este a su vez tiene una serie de objetos más acá abajo. Voy a pasar esto a un archivo de texto para que vean cómo está estructurado. ¿Ya? Vamos al lenguaje aquí, lo voy a cambiar a JSON. La gracia de esto es que entiende los paréntesis, entonces yo puedo ver cómo está distribuido esto. Entonces voy a ir cerrando de a poco para que vayamos navegando. Ya vimos que el glosario, y de hecho, no sé si se alcanza a ver, vamos a hacerle un zoom a esto. Si ustedes ven ahí, esa llave está en rojo porque este es el espacio comprendido para el glosario. Todo lo que está acá adentro es del glosario, que tiene título y un glossdiv. Si yo abro glossdiv, entonces tengo aquí, que lo que tengo adentro de él es un título que está con una S y otra vez una lista dentro del glosario. O sea, dentro de todo este glosario hay un objeto que tiene un glosario y la lista está acá adentro. Ahora, veamos qué es lo que hay dentro de la lista. La vamos a expandir. Y tiene entradas de glosario. Entonces, fíjense cómo yo de a poco voy entrando en los datos. Y aquí finalmente, espero que tenga información. Ya. Aquí, ¿qué es lo que tengo en la entrada? Tengo un ID. Después, bueno, aquí dice ordenar como, de seguro para dar algún tipo de lógica dentro. Después de eso, un término, su acrónimo, una abreviación, otra definición dentro de la entrada misma. Aquí está la definición de lo que es el SGML. Entonces aquí aparece un metalenguaje que se usa para poder organizar otros tipos de lenguaje. Y en el caso de que yo tuviera más de una entrada acá, como en el caso donde dice aquí, véase también, aparece un arreglo. En este caso, en el formato JSON, cuando uno dice que hay un arreglo, aparecen con corchetes, ¿ya? Y dentro de los corchetes, acá por lo menos tenemos solamente dos conceptos, GML y XML. Pero la gracia del arreglo es que yo lo puedo dejar en cualquier parte. Entonces, si tuviera más entradas, yo podría hacer un arreglo de entradas, en vez de estarlas definiendo de a una, sino que aquí donde está GML, podría poner todo lo que está acá arriba. Y si quisiera crear otra definición, la dejo acá. Entonces, en vez de tenerlo así, yo tendría una cosa de este estilo. Y dentro de este arreglo, aquí, yo podría tener más definiciones, ¿ya? Que es un poco lo que quería buscar con otro ejemplo que tenía cargado por acá, a no ser que lo haya borrado. O parece que lo dejé acá. A ver, deme un minuto para encontrarlo. Bueno, este por ejemplo, a ver este de acá. Ya, si se dan cuenta, por ejemplo, en este de acá, aquí habla de una partición y después de eso la partición comienza con un primer elemento, o sea, aquí declaro que comenzó el arreglo, aquí estoy diciendo que voy a dejar un objeto dentro del arreglo que tiene identificador 1, partición 1, y dentro del objeto de la partición hay
procesos. Entonces aquí se abre otro arreglo para ver los procesos que tiene la partición 1. Entonces aparece task 1, información sobre eso, termina el arreglo y lo que vendría después, que aquí no se muestra, podría venir otro proceso más, otra partición en realidad, o no, estoy en el arreglo de procesos, podría venir otro proceso, otro más, y cuando ya termine de declararlos, cierro este corchete para decir que se acabó la cantidad de procesos para esta partición. Si yo terminé de definir esta partición, cierro la llave, pongo otra coma y abro otra partición como esta, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto debe estar asociado a algún tipo de documentación. Vamos a abrirlo ahí a ver si nos aparece algo más. Pero bueno, supongo que con eso se va entendiendo. O sea, uno puede definir tantas cosas como yo quiera dentro. Ah, bien, era así solamente. Ya, qué lástima. Pero espero que se vaya entendiendo más o menos el ejemplo, ¿ya? En el arreglo yo puedo ir definiendo diferentes elementos. Por ejemplo, este que es un ejemplo muy chico, les puede ayudar un poco más. Miren acá, esto es un arreglo de personas. Entonces el primer elemento, abro la llave, apellido, primer nombre, ahí está, coma, abro otra llave más, otra persona, y cuando termino de definir el arreglo, cierro el corchete cuadrado, entonces se terminó de describir este objeto, y de ahí puedo hacer o declarar otros objetos, o en este caso que termina el documento. Entonces la gracia de este tipo de formato es que es bastante versátil, me permite a mí poder hacer arreglos dentro de arreglos. Ah, no sé si esto me vaya a dejar. A ver, hagamos la prueba. Como puedo tener arreglos dentro de arreglos, me permite poder tener un volumen de datos o esquemas de datos más complejos que solamente un formato tabular. Wow, no, parece que no sabría así. Ya. Puedo tener diferentes formatos y puedo tener diferentes objetos y no tengo por qué estar encerrado a la tabla desde el punto de vista de lo que estoy guardando y lo que está contenido. Entonces, eventualmente, si ustedes quisieran información de una lista de procesos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que vemos acá, si quiero tener solamente los procesos, tendría que definir primero a qué partición quiero revisar los procesos que contiene. Una vez que yo hago eso, entonces me va a inspeccionar acá dentro de la estructura dónde está el objeto proceso y eso lo va a ir tabulando por fila. Obviamente me obliga igual a entender un poco la estructura que tiene esto y una vez que yo la entienda, poder navegarla porque voy bajando dentro de los diferentes nodos y tengo que ver a qué profundidad tengo que llegar, cuáles son los datos que puedo sacar, y esto no es tan simple como en el CSV que se van describiendo las columnas para el lado, porque como ven, para una columna en particular, que en este caso es la de procesos, tengo muchas variables adentro, entonces no significa que proceso en sí sea una columna, sino que es un objeto más. Entonces, para poder hacer la manipulación de estos datos, tengo que entender que voy a llegar en un momento a una estructura de datos que la celda en particular contiene una tabla adentro y probablemente eso tenga más nodos dentro, entonces tengo que entender cómo se va abriendo esto para poder obtener los datos que yo necesito. ¿Ok? Pero es importante que conozcan este tipo de datos porque si se ponen a trabajar directamente con aplicaciones o quieren utilizar alguna API, que también no sé si la habrán escuchado en algún momento, pero si ustedes para comunicarse obtienen como respuestas JSON de este tipo, tienen que entender más o menos cómo funcionan y cómo podría manipularlos y trabajar con ellos. Después de eso, bueno, acá hay un ejemplo de cómo
lo que está descrito acá se puede transformar en XML, que es un poco lo que vimos aquí. ¿Ya? Chuta. Que es lo que está acá. Fíjense aquí que generó dos etiquetas para ese arreglo, que era el que veíamos acá, que era GML y XML, los creó como dos atributos aparte acá. Acá tenemos otro formato de JSON, donde es un menú, y el menú tiene ítems de menú, y esto lo describe como un objeto, ¿se fijan? Está con un corchete cuadrado, entonces el primer menú se llama nuevo, la acción que está relacionada o qué es lo que hace al momento de cliquear, dice que crea un nuevo documento, el open abre un documento y close lo cierra. Acá tenemos otro ejemplo, si se van dando cuenta, son diferentes atributos, en este caso no hay un arreglo, sino que son objetos distintos y cada objeto tiene alguna información en específico. Valores de ventana en este caso, dice que es un widget. Entonces, el widget tiene un tamaño de ventana en el cual funciona, utiliza una imagen, aquí vemos que si mide 500 por 500, esto ocupa como la mitad, un cuarto, ocupa un cuarto de la aplicación de lo que sea esto, está alineada al centro, y acá describe que hay un texto que tiene un tamaño 250 y 100, ¿ya? Y que también está centrado. Entonces con esto define una aplicación chiquitita. Y acá tenemos otro más, que está asociado con una app web, que tiene diferentes atributos. Acá fíjense que estoy describiendo un arreglo de servlets. Entonces comienzo, ahí está el corchete, una cantidad de definiciones gigantes, termina, y el siguiente, miren la cantidad de registros que tiene, es mucho menor. Miren los de abajo, tienen 2 objetos solamente. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo yo pareo las cosas? La única forma de poder mapear esto es navegando, detectando dónde están los valores iguales y recién ahí va a tabular. Entonces, por ejemplo, aquí este primer objeto que tiene una gran cantidad de valores, probablemente si los otros los quiero incluir dentro del análisis y los voy a incluir en esta estructura de datos, lo más probable es que todos esos campos estén vacíos excepto los que tienen valor, ¿ya? Y eso no provoca problemas desde el punto de vista de la visualización, porque si no hay datos simplemente no se muestra. Desde el punto de vista de del registro de los datos, del almacenamiento, esta estructura hace que sea mucho más flexible desde el punto de vista operacional, ¿ya? Para aquello voy a estar grabando tantas variables vacías si es que no las voy a usar nunca. Entonces, imagínense el espacio que me ahorro por guardar solamente esto, en vez de guardar todo lo que está acá, pero con datos vacíos al lado, ¿ya? Es un desperdicio de espacio. Entonces, por eso que las estructuras en general de Big Data trabajan con JSON, o el resultado de una consulta es un JSON, porque me entrega la flexibilidad para poder controlar todos los objetos que están dentro y de esa forma disminuir el espacio disponible para la base de datos con la que estoy trabajando, ¿ya? Aquí pueden ver, creo que hay más ejemplos para abajo, o a lo mejor este ejemplo es tan grande que con este termina. Ah, no, había más. Entonces con esto ustedes pueden ir revisando otros formatos de ejemplo de JSON. Como les digo, esto debería ser algo altamente familiar de aquí a un tiempo. Es un formato que se usa en muchos lados. Así que mi recomendación y la idea de la sesión de hoy era que las conocieran, por si en algún momento quieren tratar de trabajar con ellas, ya sepan más o menos qué es lo que pueden esperar de lo que tiene que venir ahí, ¿ya? Obviamente nosotros cuando trabajemos, y hablo por mi parte del curso, cuando empecemos a trabajar con las herramientas, el primer paso que toman las herramientas es tabular la información. Y al momento de tabular hay que saber cómo explorar en el dato, porque después de ahí en adelante lo que ustedes van a ver es una tabla, ¿ya?
cómo se construyó una tabla, eso es un dolor de cabeza al principio, pero de ahí en adelante da lo mismo porque la tabla está guardada, está configurada, y de ahí en adelante ustedes se relacionan con la tabla, no con el archivo de origen. Entonces ahí todo se vuelve mucho más fácil porque sin importar la fuente, siempre van a tener la abstracción de un dataset que actúa de acuerdo a un formato de tabla. Y así establecer criterios para las columnas, para la agregación y todo lo demás se vuelve un poco más fácil. Bien, no sé si tienen alguna consulta de lo que vimos, algo que les haya llamado la atención o que les resulte más o menos familiar, no sé, algún tipo de consulta. Profe, yo tengo una consulta, pero ¿Sí? no relacionada con como con los datos así. Ujú. Es sobre la presentación. Me lo imaginé. Al final, no sé, o sea, es que como que me enredé con la cuestión de las vacaciones ¿Ya? del 18. ¿Cuándo se sube? ¿Este domingo o Ya, se atrasó una semana? no, yo me metí a cursos antes de la clase justamente para poder responder eso. El último post que hizo Matías está considerando las vacaciones de 18. Entonces, la visualización en sí se entrega este domingo 4 y las presentaciones son el próximo miércoles. ¿Ya? Eso está ajustado con las vacaciones del 18. Si es que no las hubiéramos tomado en cuenta, debieran haber subido las cosas ayer y presentar el miércoles. Ah, ya, ok. Y esta semana hay AP, ¿verdad? Por el ¿O lado es para de... la presentación? Puede ser que sí. Ahí en realidad tendrían que preguntarle directamente a Felipe. ¿Ya? Si hay AP, probablemente sea una AP que les termine de cerrar el contenido para prepararse para la presentación de la próxima semana. ¿Ya? Porque en sí la presentación es tomar alguna idea, tener un set de datos y en base a eso presentar algún tipo de visualización. Así que desde el punto de vista de los contenidos, tal vez puedan tener un ejercicio como para terminar de cerrar las ideas y de ahí ustedes puedan trabajar tranquilamente con el tema que hayan decidido utilizar para su presentación. Sobre eso, es sí o sí como una base de datos. De eso tenía la duda porque como que habíamos hablado y dice como todo muy abierto y la idea es que Ujú. siempre trabajemos con datos, ¿no? Es que, bueno, me imagino que en los laboratorios Felipe ya vio la parte de la API, ¿o no? No. No, todavía no. Todavía no trabajan con fuentes de datos, ¿sí? Con fuentes de datos, sí, el abocado, pero como que no lo ha usado para hacer gráficos así como... Son como pequeños y como básicos. Ya. Como que no. Es que en ese sentido, y para que no se compliquen, la base de datos del abocado, ustedes la pueden ver directamente porque es un archivo. Pueden utilizar algo de un formato similar. A lo mejor pueden manipular el dato antes, cosa de tener listo el archivo con el cual se va a conectar, después su visualización, y en base a eso construir los gráficos que quieran mostrar en la presentación. ¿Ya? La idea es que con lo que se les ha entregado actualmente, vean cómo preparar el set de datos para poder hacer algo similar a lo que hicieron con el abocado y en base a eso vean qué es lo que pueden llegar a graficar. ¿Qué les puedo dar como consejo desde ese punto de vista? Vean bien con un nivel de abstracción qué es lo que han hecho hasta el momento para ver cuáles son los puntos que ustedes pueden llegar a reemplazar para poder trabajar con otro set de datos. Si es que, por ejemplo, el abocado lo utilizaron con un archivo CSV, entonces voy a utilizar un archivo CSV para hacer mi visualización. Si es que, por ejemplo, el abocado, que no me acuerdo ahora cuántas columnas tiene, pero por ejemplo, supongamos que tiene 3 columnas. Ya, si tiene 3 columnas, entonces el archivo de texto que voy a utilizar lo voy a preparar para que tenga 3 columnas también. Y entonces así poder hacer ciertas similitudes y que en la visualización simplemente puedan conectarse a una nueva fuente de datos y la nueva visualización que van a obtener desde el punto de vista de la presentación les ayude para poder transmitir algún tipo de mensaje.
que es algo que nosotros hemos visto en estas sesiones. Recuerden los esquemas o el patrón que hablamos en la segunda clase respecto a cómo armar una historia. ¿Quién es el que va a escuchar? ¿Quién soy yo presentando? ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Y en base a eso, construyan un relato que, dado la visualización que van a construir en D3 y los datos que ustedes consiguieron, le puedan dar un foco a la presentación, ¿ya? En ese sentido, no se compliquen más de la cuenta, vean lo que tienen a mano, eso es suficiente para poder adaptar el código, para poder cargar otros tipos de datos, y ahí simplemente el truco, entre comillas, va a estar en cómo ustedes construyen la presentación centrada en los datos nuevos, ¿ya? No sé si con eso logro resolver las dudas que tienen un poco más de claridad de qué es lo que pueden hacer para el trabajo, o todavía les queda algo dando vueltas. ¿Hay algún número de gráficos mínimo? No, no para nada. O sea, De que hecho, puedo presentar un gráfico, pero que sea espectacular. sí, sí, como digo, es cosa de mostrar que pueden utilizar D3 y por otro lado que la presentación sea buena, ya desde el punto de vista de las cosas que hemos conversado en estas sesiones. Ok. ¿Ya? ¿Qué tan complejo tiene que ser la visualización? Por ejemplo, agregar alguna animación o si no. Ujú. Mira, como siempre digo, hagan lo que pueden hacer de aquí al domingo. Si después de eso logran agregarle algo más, ponerle una foto, una animación o lo que sea, bienvenido sea porque le da un valor agregado a su presentación, ¿ya? Pero primero, preocúpense de que les resulten las cosas que se les enseñó y después de eso, vean si pueden hermosear la visualización, ¿ya? Y desde ese punto de vista, les recomiendo que si hacen un proyecto, tienen los códigos listos, después copien eso en otro proyecto o cámbienle el nombre para que si se van a poner a editar, no se pongan a editar sobre algo que ya tienen trabajado. ¿Ya? Que de repente nos ha tocado unos semestres que la gente tenía algo listo, se le ocurrió agregarle este plus, pero no les funcionó y no pudieron retroceder a la versión que les funcionaba por X razones y al final se quedaron sin visualización. Entonces, dupliquen el trabajo y después tengan uno que sea solamente para desarrollar, para hacer modificaciones, y otro que esté listo como para entregar en caso de que no les resulte el otro, ¿ya? Entonces, para resumir tu pregunta, no es necesario hacer cosas más complejas, sí lo pueden hacer bien, pero encárguense primero de que funcione y de que tengan las cosas listas, ¿ya? ¿Y las presentaciones cómo funcionarían? ¿Un PowerPoint o presentar sobre la visualización? Pueden irlo combinando, ya en ese sentido tienen plena libertad. Si quieren partir con una presentación en PowerPoint para poder dar el contexto de lo que van a hacer, pueden hacerlo. Si es que en vez de eso quieren preparar o quieren hablar solamente y después irse a los datos, o como el D3 ustedes lo pueden dejar disponible en una página web, a lo mejor podrían hacer una página, tampoco algo tan complejo, pero podrían armar una paginita que tenga un título como encabezado, poner el texto ahí y a lo mejor hacer la presentación dentro de la página y en alguna parte poner un iframe o algo que llame al objeto de la página, o sea, perdón, que llame al gráfico y una vez que uno va bajando en la página de repente, ¡pum!, aparece el gráfico que quieren mostrar y siguen con su presentación. En ese sentido, tienen completa libertad de hacer lo que quieran. Como digo, lo importante son dos cosas: tener construida una presentación o un relato. Recuerden que parte del curso está relacionado con el storytelling. Y por otra parte, lograr hacer funcionar ustedes solos un código en D3. ¿Ya? Así que, como digo, tienen toda la libertad de hacer lo que se les antoje mientras cumplan esos dos objetivos. Profe, y tengo una pregunta, ¿Sí? que todavía no estoy como me he perdido. ¿Los datos como que pueden ser de cualquier cosa o Es tema libre. Así tema que libre?
lo que se les antoje, de lo que puedan encontrar datos. Por eso, no me acuerdo si lo vimos en las primeras clases, pero si quieren hacer una encuesta y por último, basados en la encuesta, hacer su presentación, háganlo. De hecho, podría ser más divertido de esa forma porque ustedes mismos estarían generando los datos y estarían yendo a buscar los resultados, entonces podrían enfocar más la presentación que estar tratando de buscar datos por internet y ver qué es lo que pueden hacer con ellos. Ya, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ya. Bien, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá. Voy a aprovechar de dejar de grabar.